En esta lección estudiaremos cómo debemos amarnos los unos a los otros con un amor que no hace nada indebido. Encontramos esta descripción del amor en 1 Corintios el capítulo 13 y el verso 5. 1 Corintios el capítulo 13 y el verso 5. El amor no hace nada indebido. Cuando hacemos algo que es indebido, simplemente quiere decir que es algo que no se debe hacer. Quiere decir que no es digno de nosotros los que somos hijos de Dios. Algo indebido es indecorosa, ruda y descortés. Leemos en Efesios el capítulo 4 y los versos 1 al 7. Efesios 4, los versos 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nuestra unidad está en Cristo. Solamente por vivir para la gloria de Cristo podemos disfrutar los beneficios de nuestra unidad. Solamente por buscar el bienestar espiritual de nuestros hermanos podemos andar en una manera que es digna de la familia de Dios. La frase soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor quiere decir que aguantamos y toleramos a nuestros hermanos en Cristo sin abandonarlos. Siempre continuamos buscando su bienestar espiritual, aun cuando hay conflicto y frustración. No quiere decir que no tenemos que tratar con un hermano en una manera severa o dura de vez en cuando, pero sí quiere decir que siempre nos comportamos como hermanos amorosos, como una familia que siempre busca lo que beneficia a nuestro hermano para esta vida y para la eternidad. Es indebido, indecoroso y descortés cuando queremos dañar, insultar o lastimar en alguna manera a un hermano porque hemos sido ofendidos por alguna ofensa o por una ofensa percibida. Leemos en Gálatas el capítulo 5 y los versos 13 al 16. Gálatas el capítulo 5 y los versos 13 al 16. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Nunca debemos responder a las acciones o palabras de otros con enojo, amargura o malicia, sino siempre debemos responder en amor por buscar lo que agrada a Dios y que da oportunidad a otros conocer y obedecer la voluntad de Dios. Nuestras acciones y palabras deben reflejar quiénes somos. Somos hijos de Dios. Dios es amor. Siempre debemos preguntarnos
¿Qué dice la palabra de Dios que es la conducta apropiada para esta situación? Entonces respondemos según la instrucción de nuestro Padre en su palabra. Leemos en 1 Tesalonicenses el capítulo 4 y los versos 9 y 10. 1 Tesalonicenses el capítulo 4 y los versos 9 y 10. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Gracias a Dios por las oportunidades en las cuales hemos permitido el amor de Dios controlar nuestras palabras y acciones. Pero todos nosotros debemos abundar aún más en el amor de Dios que nunca hace nada indebido. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hermanos haciendo cosas indebidas y otros ejemplos de hermanos andando en el amor. Caín actuó indebidamente cuando envidió, odió y mató a su hermano Abel. Labán indebidamente mintió a Jacob. Deshonestidad en los asuntos de negocio, sean con impíos o creyentes, es indebido para un hijo de Dios. Los hermanos de José, por envidia y odio, se comportaron indebidamente y vendieron a su hermano y mintieron a su padre. María y Aarón murmuraron contra Moisés y lo difamaron delante del pueblo. Se comportaron en una manera muy indecorosa. El rey Saúl trató a David indebidamente por su envidia de David. En Filipenses capítulo 4 y el verso 2 leemos de Evodia y Síntique, que luchaban entre sí y que por su desacuerdo estorbaron la unidad entre los hermanos. Aunque hay muchos ejemplos del pueblo de Dios haciendo cosas indebidas, gracias a Dios que también hay ejemplos de individuos que se comportaron por el poder del amor de Dios que nunca hace nada indebido. Por ejemplo, Abraham permitió a Lot escoger primero su porción de la tierra. Abraham confió que Jehová proveería lo que iba a necesitar y por eso podía amar a Lot y permitirle escoger primero. José amó a sus hermanos a pesar de ser maltratado por ellos. José entendió que Dios fue el que dirigió sus veredas y por eso no guardó rencor contra sus hermanos. En el Nuevo Testamento también tenemos el ejemplo de Pablo y Pedro como hermanos tratando el uno al otro con amor y no haciendo nada indebido. En Gálatas el capítulo 2 y los versos 11 al 14, leemos que Pablo, en amor, reprendió a Pedro por su hipocresía de no comer con los creyentes gentiles cuando llegaron creyentes judíos de Jerusalén. La reprensión de Pablo a Pedro fue para el bienestar de Pedro y de todo el cuerpo de Cristo. Por eso, Pablo se comportó en una manera muy debida, muy apropiada. Pedro respondió al amor de Pablo con amor. En vez de responder con enojo y amargura a la reprensión de Pablo, Pedro aceptó la corrección y más tarde en 2 Pedro, el capítulo 3 y el verso 14 al 16, Pedro refiere a Pablo como nuestro amado hermano y promovió la revelación dada al apóstol Pablo
para la edificación del pueblo de Dios. Pablo y Pedro se comportaron en amor el uno por el otro. Que el Señor nos ayude a aprender, no imitar los ejemplos de los que hacen cosas indebidas, sino que nos ayude a imitar a los que aman a otros con un amor que nunca hace nada indebido.